Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo apunte empezando con Giovanni Pico de la Mirandola. Ya habíamos, por cierto, visto la biografía de Giovanni Pico de la Mirandola y seguimos con sus obras. Una de las obras más tempranas de Giovanni Pico de la Mirandola son las 900 tesis o Novecento Tesi. También tiene otros nombres como Conclusioni Philosophicae, Cabalistiche et Theologiae, que es un compendio más bien de las 900 tesis. De hecho, usted los va a encontrar en español como conclusiones mágicas y cabalísticas, donde hay solamente algunos resúmenes de lo que serían las 900 tesis. En todo caso, esta es una obra de Giovanni Pico de la Mirandola, como dijimos, es la primera, y lo increíble de esto es que, bueno, fue publicada en 7 de diciembre de 1486, cuando el filósofo tenía 23 años. Imagínense, 23 años. Según el plan del autor, las declaraciones recopiladas, incluidas 400 tesis sobre las opiniones de varios filósofos y tradiciones filosóficas, y 500 sobre sus propias opiniones, estaban destinadas a ser temas para el debate que planeó a principios de 1487 en Roma, en presencia del Papa y el Colegio Cardenalicio. Se invitó a participar a todos los filósofos, teólogos, pensadores, todos los que estuviesen interesados en estos temas. Y una de las copias de esta tesis fue enviada a Florencia por Marsilio Ficino, un filósofo que nosotros ya habíamos visto antes de Giovanni Pico de la Mirandola y que de hecho es amigo de Giovanni Pico de la Mirandola. Y estas tesis fueron discutidas primero en el círculo de amigos que tenía Pico. El debate debía celebrarse poco después de la celebración de la Epifanía, que era el 6 de enero, pero debido a la condena de las tesis por Inocencio VIII, el debate no tuvo lugar. De hecho, al principio habían condenado 13 tesis de las 900, las 13 primeras las habían condenado, y Pico escribe una apología en defensa de estas tesis, y ahí sí que la iglesia pierde la paciencia y condena toda la obra como herética. Entonces ahí ya Pico tuvo que retractarse, pero fue protegido por Lorenzo de Medici. En fin, son cuestiones que hemos visto en la biografía. Si quiere usted ver la biografía, por lo tanto le invito a que vea nuestro podcast sobre la vida y obra de Giovanni Pico de la Mirandola. Y simultáneamente con las tesis que acaba de hacer Giovanni Pico, y como introducción a las mismas, el mismo filósofo preparó un discurso sobre la dignidad del hombre. Esa es la obra monumental de Giovanni Pico de la Mirandola, el discurso sobre la dignidad del hombre, que fue publicado póstumamente en 1496. La investigación oficial sobre las tesis comenzó en febrero de 1487. La comisión papal de 16 miembros incluía al presidente, el obispo Jean Monizar, el administrador apostólico Ardicino de la Porta y el obispo tomista español Pedro García. La primera reunión de la comisión tuvo lugar el 2 de marzo del mismo año. Desde el punto de vista del género, las tesis de Pico están a la par tanto de las colecciones de preguntas para cuadrivetes escolásticos como de las florigerías patrísticas. Al mismo tiempo, la profunda educación y el conocimiento de los idiomas del joven filósofo hicieron que su empresa fuera sobresaliente, como señala el mismo Gianfrancesco, que fue quien hizo la biografía de Pico de la Mirandola. Giovanni comenzó a seleccionar los pensamientos de todos los destacados pensadores del pasado, pero también de su época, y también de aquellas costumbres, como por ejemplo la Kabbalah.
también vamos a ver un poco de eso, las matemáticas, etcétera. Son 900 tesis que dan mucho que hablar. Y la pregunta es, muchachos, ¿vamos a leer las 900 tesis? En efecto, vamos a leer las 900 tesis. Pero no crea usted que 900 tesis se puede tomar en los términos actuales. Esto no es una investigación donde debe haber un marco teórico, un marco metodológico, una conclusión, etcétera. No, 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 no. Estas tesis en realidad son pequeñas conclusiones. Son pequeñas conclusiones de 1 a 2 líneas, 3 o quizá un poco más. Pero son 900. ¿Ah? No deja de ser bastante. De hecho, la obra no se llama 900 tesis o 900 resúmenes, sino que conclusiones non gentae in omni genere scientiarum. Por lo tanto, más que unas tesis son conclusiones, ¿ya? Que el mismo Pico ha desarrollado durante toda su vida intelectual. El problema es que como estas tesis no se debatieron, claro, porque digamos llegaron a puerto pero fueron rechazadas, nada se pudo discutir de estas tesis. Nada se pudo discutir. Por lo tanto, podemos leer las tesis, por cierto que sí, pero hay algunas que no tienen mayor explicación, porque esto va a ser, chicos, como leer dos líneas, digamos un párrafo de 2 líneas, quizás 4 o 5, de diferentes autores y de lo que pensaba, ¿no es cierto?, Pico de la Mirándola, por ejemplo, con respecto a San Alberto Magno, a Santo Tomás, etcétera. Vamos a ver muchas. El tema es que no se discutieron, no se le hizo un desarrollo más profundo, porque justamente no se verificó en la discusión. Entonces vamos a leerlas. Algunas se pueden entender, por cierto, se pueden entender por sí mismas, y hay otras que lamentablemente no tenemos la explicación de en qué consisten, ¿ya? Pero seguramente esto nos va a quedar más claro una vez que, terminando esta obra, después verifiquemos la obra que venía después de esta y que tenía como propósito hacer una introducción, que es el discurso sobre la dignidad del hombre, que veremos en otro podcast separado para no cargar tanto el ejercicio intelectual. Ahora, si usted cree saber qué cosa dice cada tesis, por favor, yo lo animo a que escriba su opinión o escriba lo que usted sabe en los comentarios para que así podamos compartir y entender todos de qué se trata esta obra. Sin más dilación, vamos allá entonces. Bueno, en primer lugar vamos a ver las tesis de acuerdo a el estudio de Alberto Magno, Tomás de Aquino, Enrique de Gant, Duns Scoto, Egidio Romano y Francisco de Meironés. Vamos a ver las tesis que nos sugiere Giovanni Pico de la Mirándola en ese orden en el que acabamos de decir. Por lo tanto, vamos a comenzar con 16 tesis según Alberto Magno. Alberto Magno, recordemos, muchachos, que es el maestro de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver cuáles son las tesis. Dice la primera: las especies inteligibles no son necesarias. Admitirlas no corresponde a buenos peripatéticos. 2. Aún destruidos todos los individuos de la especie humana, es verdadera la proposición el hombre es animal. 3. Esta proposición el hombre es hombre se afirma según el cuarto modo de la predicación por sí. 4. En cualquier punto de la materia, por el hábito que contiene el poder generativo, se encuentran las esencias de todas las formas naturales, coeternas con la materia, según la filosofía, concreadas según la fe. 5. En la intensificación y en la disminución o remisión, la forma no varía en esencia, sino en existencia. 6. El alma separada entiende a través de especies o imágenes concreadas con ella desde el comienzo de su existencia, de las que no se vale nunca o muy raramente mientras anima al cuerpo. 7.
El sonido se traslada según su ser real hasta el principio del nervio auditivo. 8. La luz en un medio solo tiene existencia intencional. 9. El órgano auditivo es el nervio expandido hasta la concavidad del oído. 10. El objeto por sí y propiamente hablando del sentido común es la magnitud, como bien dice Avicena. 11. De hecho, la especie o imagen que decimos evocar está totalmente perdida y abolida. 12. El alma vegetativa no se introduce antes que la sensitiva, ni ésta antes que la racional, sino que se da toda ella simultáneamente. 13. Aunque el sentido participe pasivamente en la recepción de la especie o imagen sensible, no obstante participa activamente en la formación del juicio sobre lo sensible. 14. El objeto de la ciencia natural es el cuerpo móvil. 15. La consideración del cuerpo en aquello por lo que es cuerpo incumbe al metafísico. 16. La potencia respectiva de la materia no le añade realidad, sino razón. Esas serían entonces las conclusiones que saca Giovanni Pico de la Mirandola, de acuerdo con Alberto Magno. Vamos ahora a ver 45 tesis según Santo Tomás de Aquino, el alumno de San Alberto Magno. 1. Si el Espíritu Santo no precediera del Hijo, no se distinguiría del Hijo. 2. La procesión temporal del Espíritu Santo se extiende por los dones de la gracia santificante. 3. La existencia contingente de las cosas que son, que serán o que fueron, fue conocida infaliblemente por Dios desde la eternidad, porque fue puesta como presencia ante su eternidad. 4. La contingencia en cualquiera de los sentidos que pueda asumir las realidades futuras conocidas por Dios es compatible con la infalibilidad del conocimiento divino. 5. Cualquier hecho contingente que Dios haya conocido como futuro, lo conoció necesariamente como futuro. 6. A la bondad divina se puede atribuir la razón de la predestinación de algunos y la reprobación de otros. Su sola voluntad es la razón por la que Dios reprueba a unos y elige a otros para la gloria. 7. Aunque la consecuente voluntad de Dios siempre se cumple, sin embargo, ella no impone en ningún caso necesidad a las cosas queridas. 8. Aunque considerando el poder absoluto de Dios, quien está en gracia no puede ser admitido por Él en la vida eterna. Quien no lo está, no puede ser admitido. 9. La obra ilícita que proviene de un alma informada en la caridad merece la gloria eterna por mérito propio. 10. Las tres personas divinas pudieron asumir simultáneamente una sola naturaleza. 11. Después de la resurrección, las virtudes morales y cardinales permanecerán en el cielo. 12. La beatitud está esencialmente en un acto del intelecto. Corolario, ni el gozo ni cualquier acto de la voluntad son esencialmente beatitud. 13. Los sacramentos de la ley nueva son causa de gracia, no solamente como condición necesaria, sino como medios. 14. El verdadero cuerpo de Cristo está en el cielo localmente y en el altar sacramentalmente. 15. La impasibilidad de los cuerpos después de la resurrección tendrá lugar por el pleno dominio del alma sobre el cuerpo. 16. En el juicio final, Cristo no solo juzgará en naturaleza humana, sino también según naturaleza humana. 17. Si bien es posible sostener que en cierto modo la criatura puede crear, con todo, está más de acuerdo con la razón creer que la potencia de crear no se puede comunicar a la criatura. 18. La eviternidad existe subjetivamente en el ángel más beatífico. 19. No puede haber pecado en la voluntad si no hay defecto en la razón. 20.
Un mismo cuerpo no puede estar simultáneamente en lugares distintos por la potencia divina. 21. No hay multiplicidad de ángeles en la especie. 22. Dios no se ve a través de especies o imágenes, pero, por su esencia, Él mismo es asumido por el intelecto a manera de especie inteligible. 23. El ser uno no le añade al ser ente más que la negación de la división. 24. El sujeto y lo que él padece como propio se distinguen realmente. 25. La forma se genera por accidente. 26. La materia asignada es el principio de individuación. 27. Desde el principio hasta el fin de la alteración, la cualidad no varía numéricamente. 28. Esencialmente, la libertad está toda en la razón. 29. En la generación sustancial, la descomposición o el movimiento hacia lo más simple llega hasta la materia prima. 30. De modo inmediato, ente mienta 10 conceptos vinculados de tal manera que no son conceptos de una cosa, sino referidos a una cosa. 31. En cualquier ser creado, la esencia y la existencia son realmente distintos. 32. Las contradicciones que existen de manera real y distinta fuera del alma de ningún modo se pueden dar en una misma cosa. 33. La materia no significa ningún acto entitativo positivo. 34. Ninguna virtud moral, salvo la justicia, está subjetivamente en la voluntad. 35. La proposición "el hombre tiene la capacidad de reír" no se ha de afirmar según el segundo modo de la predicación por sí. 36. No puede existir en un mismo sujeto dos accidentes que difieren solo en número. 37. Los cuerpos pesados y los leves no se mueven por ningún otro motor más que por el que genera o por el que remueve un obstáculo. 38. Los cuerpos pesados se mueven más consigo mismos que por sí mismos. 39. La imagen sensible es agente secundario e instrumental en la producción de la especie inteligible. 40. La dificultad en entender puede provenir tanto del mismo intelecto como de la misma cosa a entender. 41. Las potencias del alma son realmente distintas de ella. 42. El metafísico no toma en consideración las quiridades particulares. 43. Que la materia exista sin la forma implica contradicción. 44. No se ha de postular en Dios la idea de la materia prima. 45. No se han de afirmar ideas de géneros. Esas fueron entonces las tesis correspondientes al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, de acuerdo con Pico de la Mirándola. Vamos ahora con las 8 tesis según Francisco de Meironés. ¿Quién era este intelectual? Era un franciscano, escolástico, experto en teología, de la Escuela de París, discípulo también de Duns Scoto. Por lo tanto, la trascendencia que tenía este hombre en realidad era significativa. Vamos a ver 8 tesis de Francisco de Meironés. 1. Esta proposición, la esencia genera, es falsa, porque esencia es una abstracción de máximo grado y genera se predica en cambio formalmente. 2. La esencia puede ser vista sin las personas y una persona puede ser vista sin la otra. 3. Una vez mostrado un objeto de gozo, la voluntad puede no gozarlo. 4. Ente se dice de Dios en sentido denominativo. 5. Las quiridades poseen desde la eternidad su propio ser formal por sí mismas, no por algo extrínseco a ellas. 6. Ninguna definición se adecua a lo definido. 7. Una pluralidad de determinaciones formales es compatible con la identidad real. 8.
El no existir no pertenece a la actividad de Dios, pero se dice de Él según el segundo modo. Esas fueron entonces las 8 tesis de Francisco de Meironés. Vamos a las 22 tesis según Juan Duns Scoto, y a este hombre ya lo conocemos un poco más. 1. La caridad no es hábito distinto del de la gracia, mediante el cual el Espíritu Santo habita en el alma. 2. La idea de piedra no es sino la piedra producida por el intelecto divino en el ser inteligible, el cual es un ser relativo que existe en la mente divina, como lo no conocido en el cognoscente. 3. No se opondrá a la verdad católica quien dijere que en Dios las personas se distinguen por propiedades absolutas. 4. En Cristo se dieron dos existencias. 5. El acto práctico es operación de una potencia diferente de la del intelecto, apta por naturaleza para llevarse a cabo según la recta razón, precisamente para que sea recta. 6. Cada ser individual es individuo por la propia diferencia individual que se denomina aeseitas. 7. Ser se dice de Dios y de la criatura unívocamente en su predicado esencial. 8. Ser no se predica quiritativamente de las propiedades y diferencias últimas del ente. 9. En Cristo no hubo ciencia adquirida. 10. Las virtudes se han de ubicar en el apetito superior. 11. La gracia está subjetivamente en la voluntad, no en la esencia del alma. 12. El cuerpo de Cristo de suyo fue impasible. 13. Para el poder absoluto de Dios es posible borrar la culpa original sin infusión de la gracia. 14. Después de la pasión de Cristo, los ritos de la ley vieja pudieron observarse sin pecado. 15. A través de estas únicas palabras, esto es mi cuerpo, sin pronunciar las precedentes, o sea, el día antes de ser entregado, la consagración no puede tener lugar. 16. La relación de la criatura respecto de Dios en el plano real se identifica con el fundamento en lo formal y según la naturaleza de la cosa, donde es distinta. 17. Todas las demás relaciones se distinguen realmente de sus respectivos fundamentos. 18. Algo se puede mover a sí mismo del estado virtual al acto formal. 19. El acto de inteligir es causado por el objeto y por el intelecto, a manera de dos agentes parciales. 20. El acto de inteligir es causado de manera más noble por el intelecto que por el objeto, cualquiera éste sea, a menos que se trate del beatífico. 21. La sustancia no se conoce a través de una imagen propia. 22. El hábito produce el acto como causa parcial efectiva. Ahí hemos terminado entonces las tesis sobre Juan Duns Scoto. Vamos con la tesis según Enrique de Gand. Son 13 tesis. ¿Y quién fue este caballero? Porque este sí que no lo conocemos. Es un teólogo también, es de la escolástica, filósofo, que era conocido por ser el doctor Solemnis. Ese era su apodo, por decirlo de alguna manera. Está emparentado con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, de Scoto y además también de Occam. Y en el ámbito que más se destacaba era excepcionalmente la lógica. Vamos a ver entonces las 13 tesis según Enrique de Gand. 1. Existe una luz superior a la luz de la fe. En ella los teólogos ven la verdad de la ciencia teológica. 2. La paternidad es el principio de generación en el Padre. 3. Las procesiones en lo divino se distinguen según intelecto y voluntad. 4. Esta proposición no debe ser concedida. El Padre es la esencia del Hijo. 5. Los demonios y las almas pecadoras padecen por el fuego en cuanto que es caliente. Sufrimientos en la misma medida en que lo padecen los cuerpos. 6.
Las operaciones de los ángeles se miden en tiempo discreto. 7. Los ángeles entienden por un hábito de conocimiento que les es connatural. 8. Así como en el apetito inferior irascible y concupiscible, se distinguen también en el apetito superior. 9. Tener entidad quiritativa y definible es común a los entes ficticios y no ficticios. 10. La amistad es una virtud. 11. Formalmente, la disposición de cualquier ser creado es el estar relacionado con otra cosa. 12. Para que se dé reciprocidad en una relación real, se requiere que, por su propia naturaleza, su fundamento se ordene a otra cosa como a su perfección. 13. Una relación no se distingue realmente de su fundamento. Vamos entonces ahora a las 11 tesis según Egidio Romano. 1. La potencia de generación en las realidades divinas no es la esencia divina tomada de manera separada y absoluta, ni es una relación o propiedad, ni está construida por ambas, ni es tampoco una de ellas con inclusión de la otra, sino que es la esencia en el modo de la relación. 2. La teología no es práctica ni especulativa, es afectiva. 3. El objeto de la teología es Dios en cuanto glorificador. 4. El Padre y el Hijo se pueden llamar no solo dos que exhalan, sino también dos exhaladores de espíritu. 5. Los ángeles no fueron creados en gracia. 6. El ángel que es obstinado y penitente lo es porque le fueron quitados los impulsos divinos especiales. 7. El ángel superior ilumina al inferior no porque le haga presente un objeto luminoso o porque particularice y divida lo que en él está unido, sino porque conforta y fortalece el intelecto del inferior. 8. El sentido del gusto, en cuanto gusto, no solo percibe el sabor, sino también lo húmedo. 9. El calor, aunque esté separado, puede generar el fuego. 10. Para que cualquier ciencia no sea subalterna de otra, basta que se atenga a las cosas conocidas por sí mismas en su propio ámbito de abstracción. 11. Dado un vacío, si algo se mueve en él, se moverá en el instante. Ahí entonces hemos terminado las tesis propuestas por Egidio Romano. Ahora vamos a entrar al terreno de la filosofía musulmana. Tenemos la doctrina ya de Averroes, Avicena, Alfarabi, Ibn Pase, Isaac, Abu Marón, Moisés y Mohammed. Entonces vamos a empezar, esta sí que es larga, son las 41 tesis según Averroes. 1. La profecía se puede dar en sueños por la iluminación del intelecto agente sobre nuestra alma. 2. Hay una sola alma intelectiva para todos los hombres. 3. La felicidad última del hombre se alcanza cuando el intelecto agente se une al posible como a su forma. Esta conjunción ha sido comprendida de modo torcido e incorrecto por los latinos que he leído, y en particular por Juan de Jandún, que no solo en esta, sino en casi todas las cuestiones filosóficas, ha corrompido y tergiversado por completo la doctrina de Averroes. 4. Aún sosteniendo la unicidad del intelecto, es posible que mi alma, tan particularmente mía, que no me es común con todos, subsista después de la muerte. 5. Cualquier abstracto depende de lo que es el primer abstracto, en el triple género de causa, formal, final y eficiente. 6. Es imposible que la misma especie sea generada de la propagación y de la putrefacción. 7. Dios mueve el primum mobile, no solo como fin, sino como verdadero motor eficiente y propio. 8. Cada motor del cielo es el alma de su propia esfera y constituye con ella una unidad más sustancial que la que se da entre el alma del buey y su materia. Corolario: el alma de cada cielo confiere a su esfera el ser noble y perfecta aún antes que conferirle movimiento. 9. El cielo es cuerpo simple, no está compuesto de materia y forma. 10. 3 modos por sí son útiles a la demostración: el primero, el segundo y el cuarto.
11. En toda demostración, salvo en la demostración simple, se puede dar circularidad. 12. Los cuerpos pesados y livianos se mueven a sí mismos por accidente. El medio mueve por sí. 13. Los cielos no son idénticos en género y diversos en especie, como creyó Avicena. 14. Ninguna ciencia prueba que su objeto existe, ni la parte principal de éste. 15. Los universales existen en las cosas solamente en potencia, en acto por operación del alma. 16. Las dimensiones sin términos son coeternas con la materia, procediendo en ella a cualquier forma sustancial. 17. Cualquier inteligencia, salvo la primera, no entiende sino a la primera. 18. No hay ninguna vía para probar absolutamente que lo abstracto existe, salvo la de la eternidad del movimiento. 19. Todo lo que exista en un género es corruptible. 20. El objeto de la metafísica es el ente en cuanto ente. 21. Las definiciones de las sustancias naturales implican la materia solo en términos de consecuencia. 22. La demostración que se lee en el séptimo libro de la Física de Aristóteles acerca de que todo lo que se mueve es movido por otro es una demostración de signo o efecto, pero de ninguna manera de causa. 23. Ninguna potencia activa que sea meramente neutra e indiferente respecto de actuar o no actuar puede determinarse por sí misma a hacer una cosa o la otra. 24. Cada uno de los términos relativos se define apropiadamente mediante el otro. 25. El ejemplo de Aristóteles del segundo libro de la Metafísica sobre el murciélago respecto del Sol no denota imposibilidad, sino dificultad. De lo contrario, la naturaleza hubiera producido algo en vano. 26. La proposición necesaria que, en los primeros analíticos, Aristóteles distingue en la proposición posible y contingente es aquella que se construye a partir de términos necesarios. 27. Para que un término sea definido como necesario, se requiere que sea por sí mismo uno. 28. Cuando Aristóteles dijo que una conclusión necesaria se puede derivar de una premisa mayor necesaria y una menor contingente, se ha de entender que la menor es contingente por sí misma y necesaria por accidente. 29. Bajo la línea del equinoccio no puede haber hábitat natural para seres vivientes. 30. En el cielo existe naturalmente la mano derecha y eso no cambia aunque cambien las partes de la esfera. 31. Quien afirma que el alma es una forma per complexionem niega la causa agente. 32. Lo que es uno desde el punto de vista metafísico alude a la falta de divisibilidad no en actos sino por actitud. 33. Lo que es uno desde el punto de vista metafísico es fundamento del uno aritmético. 34. El número en sentido estricto se encuentra tanto en las cosas abstractas como en las materiales. 35. La esencia de cada cosa y su existir son realmente lo mismo. 36. Quiridad y esencia se diferencian en todas las cosas, salvo en la primera. 37. La sustancia es anterior al accidente no solo por naturaleza, sino en el tiempo. 38. De la materia en cuanto materia se ocupa el físico. 39. La esencia de cualquier inteligencia es sustancialmente relativa. 40. Dado por imposible que se dé materia que no sea principio de corrupción, aún así, si el cielo estuviera compuesto verdaderamente de tal materia y de forma, no podría ser eterno. 41. El fin no mueve como causa final según su ser en la mente, sino según su ser real. Bueno, entonces ahí terminamos las tesis anteriores. Vamos a empezar ahora con las tesis de Avicena, que son solamente 2 en comparación a las 41 que habíamos hablado del filósofo anterior, llamado Averroes. Vamos entonces con las 12 tesis según Avicena. 1.
Además del silogismo categórico y del hipotético, existe un tipo de silogismo compuesto. 2. Aunque en ningún silogismo actual o potencialmente categórico se puede concluir a partir de dos proposiciones negativas, con todo, en el silogismo compuesto se puede dar que se concluye a partir de dos premisas negativas. 3. En el cielo hay materia del mismo género que la de las cosas inferiores. 4. En el alma no puede haber noción inteligible sin intelección actual. 5. Es posible que el hombre sea generado desde la putrefacción. 6. La esencia de la cosa está compuesta de la propia materia y de la forma. 7. La sustancia primera es anterior y cualquier sustancia con aptitud para una operación transitiva, cualquiera ella sea, de cualquier causa formal, material, eficiente o final. 8. Dentro de los límites de la simplicidad, de lo uno simple no proviene sino uno. 9. El olor se multiplica según su ser real y no intencional, hasta llegar al sentido. 10. La proposición que dice que lo sensible, puesto sobre el sentido, no genera sensación, no es verdadera sino por accidente. 11. El órgano del olfato está dado por corpúsculos en forma de senos, ubicados en la parte anterior del cerebro. 12. Ni la proposición particular afirmativa posible se convierte siempre en afirmativa posible, ni la particular necesaria afirmativa es necesaria, como creyó Aristóteles. Terminamos entonces las tesis de Avicena y vamos con las 11 tesis según Al-Farabi. 1. El primum que es necesario en una demostración no es lo que Aristóteles ha definido en el primer libro de los analíticos posteriores. Antes bien se debe definir así: primum es lo que existe más universalmente que el sujeto, pero no de modo tal que no sea predicado del género del sujeto. 2. La definición de género que dio Porfirio es mala. Se ha de definir así: género es lo que de dos universales es más universal. 3. El bien sumo del hombre es la perfección que se alcanza mediante las ciencias especulativas. 4. Cuando Aristóteles dice que toda doctrina y toda disciplina provienen de un conocimiento preexistente, se ha de entender por doctrina y disciplina el conocimiento que procede por definición y argumentación. 5. Al decirse la intentio de todo, según Aristóteles, es tal que el predicado se atribuye al sujeto y a todo aquello que el sujeto es en acto o en potencia, con posibilidad de contingencia, no de necesidad. 6. Quien creyere que la intentio que se dice de todo es distinta de la que establece la tesis precedente, no puede defender a Aristóteles contra Teofrasto, quien sostenía que de una proposición mayor necesaria y de una menor que no lo es, se sigue una conclusión necesaria. 7. Lo posible, según lo define Aristóteles en los primeros analíticos, es común a lo posible y a lo contingente, en cuanto distinto de lo necesario. 8. No se puede comprender el accidente aún en abstracto si no se comprende el subjectum. 9. Las imágenes están en el medio, en una posición intermedia entre lo inmaterial y lo material. 10. Cualquier especie, según su ser inmaterial, es formalmente un conocimiento. 11. El sueño es el conocimiento en acto del sentido común, que percibe un producto de la fantasía como realidad sensible. Vamos ahora entonces a las 4 tesis según Isaac de Narbonne. 1. No es necesario postular un intelecto agente. 2. La intentio primera es la quiddidad de la cosa que se refleja objetivamente en el intelecto. 3. El movimiento es objeto del sentido común cognoscible por el sentido externo sin la acción de otra facultad. 4. Formalmente, los cuerpos celestes no distribuyen a los cuerpos inferiores otra cosa que calor. Vamos con las 4 tesis entonces, según Abu Marón el Babilonio.
1. Dios no se cuida de nada que en el mundo sea corruptible en acto. 2. El intelecto agente no es otra cosa que Dios. 3. El cielo da calor a las cosas inferiores mediante la luz que se derrama sobre ellas. 4. De los actos del intelecto se dice que son verdaderos o falsos intrínsecamente, de las cosas inteligidas extrínsecamente. Esas fueron las conclusiones. Vamos a las 3 tesis según Moisés el egipcio. 1. La demostración del octavo libro de la física, aducida por Aristóteles para probar la existencia del primer motor, primero prueba algo particular. 2. La ciencia o conocimiento de la metafísica no es una ciencia sola. 3. La simplicidad y omnímoda inmaterialidad del primum no se puede probar por la causalidad eficiente del movimiento, sino solo por la final. Vamos con las 5 tesis según Mohammed de Toledo. 1. La relación no se refiere a nada fuera del alma. 2. Las imágenes representativas de las cosas están de manera reducida en la categoría en la que están las cosas representadas. 3. Los objetos del sentido común multiplican sus propias imágenes a los sentidos, distintas de los objetos de los sentidos propios. 4. El sentido del tacto no es un sentido único. 5. De ninguna cosa se puede preguntar si existe algún artífice especial. Vamos con las 2 tesis según Abenpase el árabe. 1. En el cielo la materia es de naturaleza distinta de la del mundo inferior. 2. La luz y el color no difieren esencialmente. Y ahí hemos terminado entonces aquella sección que nos hablaba sobre los razonamientos que hacía Pico de la Mirándola con respecto a los filósofos musulmanes. Vamos con la tesis según los griegos, que siguieron la escuela peripatética, es decir, Teofrasto, Amonio, Simplicio, Alejandro y Temistio. Vamos a empezar entonces con las tesis según Teofrasto, que son 4. 1. Si el cielo fuera inanimado, sería más innoble que cualquier cuerpo animado, y afirmar esto es impío en filosofía. 2. La quiridad es solo forma. 3. El intelecto agente es a la generación de los inteligibles en el intelecto posible, lo que la forma del arte es a la generación de formas en la materia del arte. 4. Dios mueve el cielo en cuanto fin de éste. Vamos ahora con las 3 tesis según Amonio. 1. La definición de alma que da Aristóteles, donde dice el alma es acto del cuerpo, cuando se entiende del alma racional, que es el sentido principal de la definición, se ha de entender de modo causal y no formal. 2. El alma racional no se une sin mediación al cuerpo orgánico. 3. Cuando Aristóteles dice que es necesario que los primeros principios rijan siempre, solo entiende que ellos se reencuentran en cualquier transmutación. Vamos ahora con las 9 tesis según Simplicio. Conocer el propio acto no es común a todo sentido externo, sino que es algo específico de los sentidos humanos. 2. En el tercer libro sobre el alma de Aristóteles, trata solo de la parte racional del alma. 3. Cuando el alma retorna a sí misma completamente, entonces el intelecto agente se libera del intelecto posible. 4. Es la misma parte racional del alma la que, cuando sale de sí misma, se llama intelecto posible, pero en cuanto es tal que puede contemplarse a sí misma como posible, entonces se llama intelecto agente. 5. La misma parte racional en cuanto saliendo de sí misma y procediendo se contempla en las especies que existen en ella, en cuanto permanece en sí se define como intelecto habitual. 6. De las tesis precedentes se puede saber por qué el intelecto agente a veces se asemeja al arte, a veces al hábito, a veces a la luz. 7. La impresión producida por algo sensible solo se recibe en un órgano.
la sensación solo en el alma. 8. Así como la luz no hace que los colores sean tales, sino que hace que los colores preexistentes visibles en potencia sean visibles en acto, de la misma manera el intelecto agente no hace especies o imágenes que no existan previamente, sino que hace que las especies preexistentes en algo en acto cognoscibles en potencia sean cognoscibles en acto. 9. Cuando Aristóteles dice que después de la muerte no tenemos recuerdos porque se corrompe el intelecto pasivo, por intelecto pasivo entiende intelecto posible. Vamos ahora con las 8 tesis según Alejandro de Afrodisia. 1. El alma racional es inmortal. 2. Cada cielo, además del alma que lo mueve como causa eficiente, está asistido por su propia inteligencia, que lo mueve como fin, y esa inteligencia es completamente distinta de tal alma según la sustancia. 3. En opinión de Aristóteles, ninguna definición, aun la concerniente a los seres naturales, involucra la materia. 4. Ni los males ni las privaciones son objetos del intelecto de Dios. 5. El número de las cosas abstractas de las que trata Aristóteles en el libro 12 de la Metafísica no es el número de los motores, sino de las inteligencias que son los fines del movimiento. 6. Cuando Aristóteles dice en el libro 9 de la Metafísica que conocemos totalmente o bien ignoramos totalmente las realidades separadas y divinas, se da a entender que ese conocimiento se refiere a aquellos que han alcanzado el más alto grado de actualización del intelecto. 7. Así como el primer intelecto entre todos primero se entiende a sí mismo y en segundo lugar a otras cosas, de la misma manera el último intelecto de todos primero entiende las cosas que no son él y después a sí mismo. 8. El metafísico y el dialéctico discuten a la par sobre todas las cosas, pero aquel lo hace mediante la demostración, este mediante la probabilidad. Vamos con las 5 tesis según Temistio. Hay muchos intelectos posibles que solo son iluminados. Son muchos también los intelectos activos participados que iluminan y son iluminados, pero hay un solo intelecto agente que ilumina. 2. Creo que el intelecto agente que solo ilumina es, en Temistio, lo que en la Cábala es el metratón. 3. El conocimiento sobre el alma es intermedio entre los conocimientos sobre las cosas naturales y las divinas. 4. Además de las 2 especies de demostración a partir de los efectos que plantea Aristóteles, hay que postular una tercera, es aquella mediante la que se demuestra una propiedad mediante otra coeva. 5. Una proposición es per se cuando el sujeto define el predicado o el predicado al sujeto, o ambos se definen por el mismo tercer término. Vamos con las tesis según la doctrina de los filósofos que se dicen platónicos, es decir, Plotino de Egipto, Porfirio de Tiro, Jámblico de Calcis, Proclo de Licia y Adelando el árabe. Vamos entonces con las 15 tesis según Plotino. 1. El primer objeto inteligible no está fuera del primer intelecto. 2. El alma no desciende entera cuando desciende. 3. Todavía es inmortal. 4. El alma que pecó en cuerpo terrenal o etéreo, después de la muerte, vive la vida de los brutos. 5. El alma irracional es imagen de la racional, de ella depende como la luz depende del sol. 6. El ser, la vida y el intelecto coinciden en lo mismo. 7. La felicidad última del hombre se alcanza cuando nuestro intelecto particular se une plenamente con el intelecto total y primero. 8. Las virtudes cívicas no deben llamarse virtudes en sentido absoluto. 9. La asimilación a lo divino no se da por las virtudes, aun las del espíritu purificado, salvo en el sentido de disposición o preparación. 10. En la razón se dan las semejanzas e imágenes de las cosas, en el intelecto su ser mismo. 11. Es propio de una virtud consumada
cortar aún los primeros movimientos. 12. De manera impropia se dice que el intelecto contempla o intuye las ideas. 13. Lo que es necesario al animal puede decirse necesariamente, pero no bueno. 14. Así como la felicidad accidental exige la atención del ánimo, de la misma manera la felicidad sustancial no solo no se pierde, sino que se refuerza por la falta de atención. 15. El hombre que ya ha llegado a la felicidad no es apartado de ella por el frenesí ni por el letargo. Vamos entonces con las 8 tesis según Adelardo el Árabe. 1. El intelecto agente no es otra cosa que la parte del alma que permanece en lo alto y no participa en la caída. 2. El alma tiene consigo las especies de las cosas y recibe estímulo de las realidades externas a ella. 3. Para completar la tesis precedente, sostenida no solo por Adelardo, sino por todos los moros, yo afirmo que esas especies o imágenes existen en acto y sustancialmente en la parte del alma que no cae, y accidentalmente se recuperan de nuevo en la parte que cae. 4. La mayor parte de las cosas que se tiene noticia en los sueños se aprende o a través de la purificación del alma o por posesión demoníaca o por la pura revelación del espíritu. 5. Lo que escribe Tabet el Caldeo acerca de la función de dormir sobre el hígado en orden a la revelación de los sueños se entenderá rectamente si lo ponemos de acuerdo con lo que dice Platón en el Timeo. 6. Puesto que, como ha sostenido Abdala, ver sueños obedece a la fuerza de la imaginación, entenderlo responde a la fuerza del intelecto, se sigue que quienes los ven, en su mayoría, no los entienden. 7. El alma es fuente del movimiento y gobierno de la materia. 8. Todos los sabios de los indios, los persas, los egipcios y los caldeos creyeron en la transmigración de las almas. Vamos entonces con las 12 tesis según Porfirio. 1. Bajo el término padre en Platón debemos entender la causa que produce por sí misma la totalidad del efecto, por hacedor la causa que asume la materia de otro. 2. El demiurgo del mundo es el alma supramundana. 3. El ejemplar no es otra cosa que el intelecto del alma de ese mismo artífice. 4. Toda alma que participa del intelecto de Vulcano es sembrada en la luna. De la tesis precedente yo deduzco por qué todos los germanos son corpulentos y blancos. 6. De la misma tesis deduzco por qué todos los germanos son muy respetuosos de la sede apostólica. 7. Así como Apolo es intelecto solar, de la misma manera Esculapio es intelecto lunar. 8. De la tesis precedente yo deduzco por qué la luna en el ascendente da luz al que nace. 9. Doble es el género de los demonios malos. Uno es el de los que son almas y demonios sustanciales, otro el de los que son potencias materiales y demonios accidentales. 10. Creemos que los dos géneros de demonios de los cuales habló la tesis precedente según Porfirio son la ley de los miembros y las potencias de estas tinieblas, de las que habla Pablo, aunque no creo que en ellos concuerden acerca de la quiridad y sustancia de estos poderes. 11. Al principio del Timeo, Platón solo determina los extremos, el de lo que es realmente no generado de ninguna manera y el de lo que es realmente generado no siendo de ningún modo ente. Nada dice de los términos medios, el del que es ente y generado, y el del que es generado y ente. 12. Dios está en todas partes porque no está en ninguna. El intelecto está en todas partes porque no está en ninguna. El alma está en todas partes porque no está en ninguna. Pero Dios está en todas partes y en ninguna respecto de todas las cosas que son después de Él. El intelecto está efectivamente en Dios y se encuentra en todas partes y en ninguna respecto de las cosas que son después de Él. El alma está en el intelecto y en Dios,
pero está en todas partes y en ninguna respecto del cuerpo. Vamos entonces con las 9 tesis según Jámblico. 1. El intelecto especulativo es forma separada en cuanto a realidad y en el modo. El práctico lo es en cuanto a realidad, pero está unido en el modo. El alma racional está unida en la realidad y separada en el modo. La irracionalidad unida en la realidad y en el modo. 2. El artífice del mundo sensible es el séptimo de la jerarquía intelectual. 3. La naturaleza corpórea está en el intelecto de manera inmóvil, en el alma con movilidad a partir de ella misma, en el animal con movilidad desde sí participativa, en el cielo con movilidad ordenada que tiene origen en otro, en el mundo sublunar con movilidad desordenada que se origina en otro lugar. 4. En los cuerpos del octavo cielo los elementos se encuentran de dos modos celestes que encontrará quien proceda en orden inverso al de esa doble numeración. 5. Sobre este mundo que los teólogos llaman on, es decir, ente, hay otro que llaman son, que es vida, y sobre este otros llaman nous, que es intelecto. 6. Cuando el alma se asimila al intelecto en grado excelente, el movimiento en el vehículo se torna perfectamente circular. 7. No hay ninguna fuerza de los astros del cielo que sea maléfica en sí misma. 8. Quien conozca la causa final de los diluvios y de los incendios los llamará catharseis, esto es, purificaciones, antes que llamarlos corrupciones. 9. Cuando Platón dice que el alma está puesta en el medio del mundo, se debe entender que se refiere al alma no participada. Dice que está puesta en el medio del mundo porque está próxima, de igual modo respecto de todas las cosas, liberada de toda relación y de toda disposición. Vamos con las 55 tesis según Proclo. Ya estas tesis serían las más largas, ¿no? 1. Lo que en las realidades inteligibles es límite e infinito, en las intelectuales es macho y hembra. En las supermundanas, identidad y alteridad, semejanza y desemejanza. En el alma es circulación de lo mismo y circulación de lo otro. 2. De las leyes de Saturno están eximidos los dioses que contienen y son perfectivos. De las leyes de Júpiter, los dioses de Saturno, de las leyes del destino. Toda alma que viva según el intelecto. Pero todas las cosas obedecen la ley de Adrastea. 3. El nombre de Dios, de modo propio y absoluto, compete a lo uno, que es Dios de dioses. De modo propio, no absoluto, compete a toda realidad supersustancial. Según la esencia, a toda realidad intelectual. Según participación, a las almas divinas. Según contacto y unión, a los demonios. Según semejanza, a las almas humanas. 4. La propiedad de contener pertenece al orden medio de la segunda tríada, que en el Fedro es llamada circunferencia celeste. 5. En las realidades inteligibles no se da número sino multiplicidad y la causa paterna y materna de los números. En las intelectuales se da el número según la esencia y la multiplicidad por comunicación. 6. Lo que se llama alteridad en el Parménides y el lugar supraceleste en el Fedro son lo mismo. Por los términos uno, varios, todos, partes, finito, infinito de los que habla el Parménides, debemos entender el segundo orden de la tríada inteligible intelectual, siguiendo la triple división de ese orden. 8. Lo que en el Fedro se llama dorso del cielo, en el Parménides se denomina lo uno. Lo que allí profundidad del cielo, aquí el todo. Lo que allí eje del cielo, aquí el término. 9. Platón describe el tercer orden de la segunda tríada a través de los tres términos, los extremos, lo perfecto y según figura. 10. Los dioses intelectuales tienen uniones a partir de lo uno primero, las sustancias a partir de las realidades inteligibles, las vidas perfectas, que contienen y generan lo divino.
a partir de las realidades inteligibles e intelectuales, la propiedad intelectual a partir de ellas mismas. 11. Así como los dioses inteligibles producen todas las cosas de manera uniforme, así también los inteligibles intelectuales producen trinitariamente los intelectuales de manera séptuple. Entre los dioses paternos, estamos en el número 12, entre los dioses paternos extremos, Saturno y Júpiter, media necesariamente Rea a través de la propiedad de la vida fecunda. 13. La segunda tríada de la séptuple multiplicidad intelectual es la de los guardianes, que la teología llama dioses intemeratos. 14. Lo propio de los guardianes es hacer inmaculada la obra de la tríada paterna, la permanencia del primero, el proceso del segundo, la iluminación del tercero. 15. Los teólogos designan trágicamente con la expresión desastre de los dioses la séptima unidad distintiva de la séptuple multiplicidad intelectual. 16. La misma divinidad que se denomina Rea en cuanto que coexiste con Saturno en su condición suprema, se llama Ceres en cuanto que produce a Júpiter y con Júpiter los órdenes de los dioses totales y parciales. 17. Aun cuando, como enseña la teología, las jerarquías divinas son distintas, se ha de entender no obstante que todas las cosas están en todas según su propia modalidad. 18. Así como la propiedad paternal está únicamente en las realidades inteligibles, así la que crea o hace está solo en los dioses nuevos. La propiedad paternal y productiva simultáneamente en el ejemplar inteligible, la creadora y paternal en el artífice. 19. Todas las operaciones, sean de los dioses o de la naturaleza, son de dos clases, inmanentes y transitivas. Mediante las operaciones inmanentes, toda realidad se convierte a sí misma y a sus razones propias. Mediante las transitivas, se dirige hacia lo externo. 20. Inmediatamente después de la séptuple multiplicidad intelectual, se deben ubicar los dioses supramundanos que están desligados de las partes del universo y que no son coordinables con este mundo al cual por todas partes abrazan. 21. Es propio de los dioses supramundanos asimilar y transmitir a los seres esa recíproca simpatía y comunión que obtienen de la semejanza que hay entre unos y otros. 22. Aun cuando esa semejanza de los guías, de los que habló la tesis precedente, sea propia de ellos, con todo, se extiende al orden medio de su tríada desde el primer orden, unido inmediatamente según sustancia a los dioses intelectuales, y desde el tercero se mezcla con los géneros subordinados. 23. En el Gorgias, Júpiter no es el creador universal, tercero entre los dioses intelectuales, sino el supremo y el primero entre los conductores. 24. De la tríada conductora, Júpiter es el productor de sustancias, Neptuno el que da vida, Plutón el que guía los cambios. 25. La fábrica es cuádruple. La primera es ornada en su totalidad con los universales de los universales, la segunda se lleva a cabo con universales ciertamente, pero referido a los particulares. La tercera según divisiones y según universalidad, la cuarta entreteje las partes particulares con los universales. 26. Júpiter, Neptuno y Plutón, que se partieron el reino de Saturno, no lo recibieron sino por medio del creador Júpiter. 27. Bajo el primer dios de la tríada conductora está el ser sustancial, toda alma noble no sujeta a generación, el primer móvil, el fuego y la parte suprema del aire, las cosas que crecen sobre la tierra y la parte oriental. 28. Bajo el segundo dios de la tríada conductora está la vida y la generación, toda alma sujeta a generación, las esferas planetarias, el agua y la parte más baja del aire, las minas que hay en las cavernas y en los terremotos, la parte mediana de la tierra y lo que está alrededor del centro. 29. Bajo el tercer dios del mismo orden está la conversión de las divisiones de las especies, la purificación de las almas, la esfera de las realidades activas y pasivas, la tierra con los seres terrenos, lo que hay alrededor del Tártaro y la parte occidental. 30. Aun cuando la segunda tríada de los dioses supramundanos se llama en su totalidad Proserpina, con todo, su primera unidad entre los griegos se denomina Diana,
la segunda Perséfone, la tercera Minerva. Entre los bárbaros, en cambio, la primera se llama Hécate, la segunda Alma, la tercera Virtud. 31. Según la tesis precedente, de acuerdo con Proclo, se puede explicar uno de los dichos de Zoroastro como se lee entre los griegos, aunque entre los caldeos se lee y expone de manera diferente. 32. La tercera tríada de los dioses supramundanos se llama Apolo y le es propio el poder de conversión. 33. La tríada de Proserpina está acompañada por una tríada de custodia y conservación. 34. Los 12 dioses de los que se habla en el Fedro son dioses intermedios entre los supramundanos y los mundanos, vínculo entre ellos. 35. Los dioses mencionados en el Fedro se han de distinguir en 4 tríadas: hacedora, guardiana, vital y transformadora. 36. 4 son los ejércitos de los dioses más recientes. El primero habita en el primer cielo hasta el principio del aire, el segundo desde allí hasta la mitad del aire, el tercero desde allí hasta la tierra. 37. A cada uno de estos ejércitos corresponde otro cuádruple: ángeles, demonios y almas. 38. En el ser que vive por sí mismo, primero aparece la cuaternidad de lo uno, del ente, de lo uno entitativo y del ente unial. 39. El artífice, contemplando la cuaternidad del ser que vive por sí mismo, fabrica las 4 partes principales del mundo. 40. En cuanto contempla el ejemplar de la forma de lo uno en lo que vive por sí mismo, el artífice hace la primera parte del cuerpo del mundo. 41. En cuanto ve lo uno de lo uno esencial en la forma de lo uno, el artífice hace los dioses mundanos de esa parte. En cuanto ve el ser de lo que es esencialmente uno, hace los ángeles en esa parte. En cuanto ve lo uno del ente unial, hace allí los demonios. En cuanto ve el ser del ente unial, hace en el mismo lugar los animales. 42. El artífice hace las otras partes de manera correspondiente a los ejemplares de sus formas, como se dijo del primero. No es necesario explicarlo porque quien conozca la vía analógica puede deducirlo por sí mismo. 43. Ascendemos al Señor sabio, hermoso y bueno por medio del intelecto, del amor y de la fe. 44. Así como la fe, que es credulidad, está por debajo del conocimiento, de la misma manera la fe, que es verdaderamente tal, es suprasustancial respecto del conocimiento y del intelecto, y nos une inmediatamente a Dios. 45. Así como no todo cuerpo, sino solamente el perfecto, participa del alma, del mismo modo no toda alma, sino solo la perfecta, participa del intelecto. Todas estas cosas, sin embargo, participan de lo uno. 46. Tal como se da en el ámbito de la causalidad, también, según su superioridad de naturaleza y grado, estas cosas se suceden en orden, sobrepasando la una a la otra: alma, intelecto, vida, ente y uno. 47. Todo orden intermedio se apoya establemente en que lo antecede, y en sí da firmeza al que lo sucede. 48. Así como la primera tríada después de la unidad consiste en todas las cosas formadas de modo inteligible, conmensurable y finito, de la misma manera la segunda tríada consiste en todas las cosas formadas en la vida, la verdad y lo infinito. La tercera es todo lo formado según la propiedad de lo mixto y de lo bello. 49. La primera tríada solo permanece, la segunda permanece y procede, la tercera retorna después de la procesión. 50. La eternidad se da por encima de lo que es animado por sí mismo, en la tríada segunda intermedia. 51. Así como las realidades inteligibles son causa de especies universales, así también las intelectuales son causa de las divisiones de los géneros comunes. Las supramundanas de las diferencias en la especie, las mundanas de las diferencias en los individuos. 52. Por lugar supraceleste debemos entender lo que en la segunda tríada es más inteligible que intelectual, por concavidad subceleste lo que es más intelectual que inteligible, por cielo lo que participa en igual medida de uno y otro. 53.
Lo que en el Fedro se dice positivamente del lugar supraceleste no se afirma en cuanto que él sea absolutamente primero, sino en cuanto que es precedido por géneros superiores de los que participa. Lo que se dice negativamente se afirma en cuanto que se relaciona analógicamente con el primer bien, que es cabeza absoluta de todas las cosas y no de esta o aquella indeterminada. 54. La ambrosía es análoga al término, el néctar a lo infinito. 55. Así como el intelecto perfecto debe ser pedido a los inteligibles, así también la virtud que conduce hacia lo alto debe ser pedida a las realidades intelectuales. Una operación absoluta y desligada de la materia a las ultramundanas, una vida alada a las mundanas, la verdadera expresión de lo divino, a los coros angélicos, el cumplimiento de la inspiración que vienen de los dioses a los buenos demonios. Pasamos ahora inmediatamente a las 14 tesis según la matemática de Pitágoras. 1. El 1, la alteridad y lo que es son la causa de los números. De los números unitivos, el 1. De los números generativos, la alteridad. De los números sustanciales, lo que es. 2. En los números participados, unas son las especies de números, otras las uniones de las especies. 3. Donde la unidad puntual cae en la alteridad del número binario, ahí existe primeramente el triángulo. 4. El que conozca el orden 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12 tendrá exactamente la distribución de la providencia. 5. Mediante el 1, el 3 y el 7 conocemos en Palas lo unificativo de la distinción y la potestad causativa y beatífica del intelecto. 6. La proporción triple, aritmética, geométrica y armónica nos indica que las tres hijas de Temis, juicio, justicia y paz, existen como símbolos. 7. Advertimos el secreto de la naturaleza triple, intelectual, animal y corporal, mediante el secreto del rayo recto, reflejo y refracto en la ciencia de la perspectiva. 8. La razón guarda con respecto a la concupiscencia una proporción de un diapasón. 9. Lo irascible guarda con respecto a la concupiscencia una proporción de diapente. 10. La razón guarda con respecto a la ira una proporción de diatesarón. 11. El juicio del sentido no debe estar aplicado en la música, sino solo el del intelecto. 12. No debemos exceder de 40 en la enumeración de las formas. 13. Cualquier número plano equilátero simboliza el alma. 14. Cualquier número lineal simboliza a los dioses. Vamos ahora entonces con las conclusiones según la opinión de los teólogos caldeos. Estas son 6 tesis. 1. El orden principal de los seres separados no es el primero como piensan los egipcios, sino que sobre él está el orden original unialmente superexaltado. 2. El destino no es la necesidad de la primera potencia seminal, sino la disposición de las razones animales participada intelectualmente, indeclinable para las superiores e inevitable para las inferiores. 3. Las cualidades sustanciales de las cosas visibles no resultan de una virtud separada particular, como creen los egipcios, sino dependientemente del primer receptáculo de la fuente de las luces por el esplendor animal. 4. Las almas parciales no son iluminadas inmediatamente por el esplendor intelectual, como dicen los egipcios, sino a través de las almas demoníacas completas que están en medio. 5. La coordinación inteligible no está en la coordinación intelectual, como dice Amosis egipcio, sino que está por encima de toda jerarquía intelectual, dentro del abismo de la unidad primera y por debajo de la calígine imparticipadamente oculta de las primeras tinieblas. 6. Cualquier cosa que esté encima de la luna es luz pura y esta es la sustancia de las esferas mundanas.
Vamos con las 10 tesis según la doctrina del egipcio Hermes Trismegisto. 1. Donde quiera que está la vida, ahí está el alma. Donde quiera que está el alma, ahí estará entonces la mente. 2. Todo lo que es movido es corpóreo. Todo lo que mueve es incorpóreo. 3. El alma está en el cuerpo, la mente en el alma, el verbo en la mente, entonces Dios es el Padre de estos. 4. Dios está alrededor de todos y a través de todo. La mente está alrededor del alma, el alma alrededor del aire y el aire alrededor de la materia. 5. Nada en el mundo está privado de vida. 6. Nada existe en el universo susceptible de muerte o corrupción. Corolario, en todas partes hay vida, en todas partes hay providencia, en todas partes hay inmortalidad. 7. Por 6 vías Dios anuncia al hombre el porvenir, los sueños, los portentos, las aves, las entrañas, el espíritu y la síbila. 8. Verdadero es lo que no es perturbado, lo no determinado, lo no adornado, lo no figurado, lo no agitado, lo desnudo, lo perspicuo, lo comprensible por sí mismo, el bien intransmutable y perfectamente incorpóreo. 9. Al interior de cualquiera existen 10 vengadores. La ignorancia, la tristeza, la inconstancia, el deseo, la injusticia, la lujuria, la decepción, la envidia, la mentira, la ira y la maldad. 10. El profundo observador verá que los 10 vengadores de los que se habló en la conclusión precedente, según Hermes, corresponden a la mala coordinación de Naria en la Cábala y a los prefectos de ella, sobre los cuales no afirmé nada en las conclusiones cabalísticas porque es secreto. Vamos entonces con las 47 tesis cabalísticas según la secreta doctrina de los sabios hebreos cabalistas, cuya memoria siempre se encuentra en el bien. 1. De igual modo que el hombre y el sacerdote inferior sacrifican las almas de los animales irracionales a Dios, así también Miguel, el sacerdote superior, sacrifica las almas de los animales racionales. 2. Existen 9 jerarquías de ángeles cuyos nombres son Querubim, Serafim, Jasmalim, Hayot, Aralim, Tarsisim, Ofanim, Tefraim e Isim. 3. Aunque el nombre inefable es la propiedad de la clemencia, sin embargo no debe negarse que contiene la propiedad de juicio. 4. El pecado de Adán fue la separación del reino del resto de las plantas. 5. Con el árbol de la ciencia del bien y del mal, por el que el primer hombre pecó, Dios creó el siglo. 6. El gran Aquilón es simplemente la fuente de todas las almas, así como los otros días son la fuente de algunas y no de todas. 7. Cuando Salomón, en su oración en el libro de los Reyes, dice, escucho el cielo, debemos entender por cielo una línea verde, la cual gira alrededor del universo. 8. Las almas descienden de la tercera luz al cuarto día, de ahí al quinto, y saliendo de ahí entran furtivamente en la noche del cuerpo. 9. Por los 6 días del Génesis debemos entender las 6 extremidades del edificio procedentes de Breshit, así como los cedros provenientes del Líbano. 10. Es más correcto afirmar que el paraíso es todo el edificio que decir que es la 10ª parte. En medio de él está colocado el gran Adán, quien es Tiferet. 11. Se dice que del Edén sale un río que se divide en 4 brazos para indicar que, a partir de la segunda numeración procede la tercera, la cual se divide en cuarta, quinta, sexta y 10ª. 12. Será verdadero que todo depende del destino, si por destino entendiéramos destino supremo. 13. Quien conociera el misterio de las puertas de la inteligencia en la Cábala, conocerá el misterio del gran jubileo. 14.
Quien conozca la propiedad meridional en la coordinación de la diestra, sabrá por qué toda la partida de Abraham fue siempre hacia el austro. 15. Si el nombre Abraham no fuera Abraham, esto es, con la E añadida, Abraham no generaría. 16. Todos antes de Moisés profetizaron por medio de la sierva de un solo cuerno. 17. En todas partes donde se hace mención en la escritura del amor entre marido y mujer, se designa místicamente para nosotros la conjunción de Tiferet y Chieneset, Israel o bien Beth y de Tiferet. 18. Quien se une con Tiferet a medianoche tendrá toda su generación próspera. 19. Son las mismas letras del hombre del Cacodemón, que es el príncipe de este mundo, y las del Triagramatón, del nombre de Dios, y quien sepa ordenar la transposición deducirá lo uno de lo otro. 20. Cuando la luz del espejo no luciente llegue a ser como la del espejo luciente, la noche será como el día, como afirma David. 21. Quien conozca la propiedad que es el secreto de las tinieblas, sabrá por qué los malos demonios dañan más de noche que de día. 22. Aunque llegue a ser múltiple la coordinación de los carros, no obstante, en lo que atañe al misterio de las filacterias, 2 carros ordenados, de tal modo que de la segunda, tercera, cuarta y quinta se produzca un carro y sean 4 filacterias que cubre Bau, y de la sexta, séptima, octava, novena se produzca el segundo carro y sean las filacterias la que cubre la última G. 23. Sobre la propiedad de la penitencia no se debe utilizar el verbo dijo. 24. Cuando dijo Job, ¿quién hace la paz en sus alturas? Entendió el agua austral, el fuego septentrional y los prefectos de aquellos de quienes no se debe decir más. 25. Lo mismo es Bereshit, esto es, en el principio creó, que si hubiera dicho en sabiduría creó. 26. Cuando dijo Anchelos el caldeo, Becadmim, esto es, con los eternos, o por los eternos, entendió las 32 vías de la sabiduría. 27. Así como la congregación de las aguas es lo justo, así el mar al que tienden todos los ríos es la divinidad. 28. Por lo volátil que fue creado en el quinto día, debemos entender los ángeles mundanos que se aparecen a los hombres, no a esos que se aparecen sino en espíritu. 29. El nombre de Dios de 4 letras, que se forma a partir de Mem, Sade, Pe y Sade, debe ser apropiado al reino de David. 30. Ningún ángel que tenga 6 alas jamás se transforma. 31. La circuncisión fue dada para la liberación de las fuerzas inmundas que deambulan en círculo. 32. Por esto la circuncisión se hace en el 8º día, puesto que es superior a la esposa universalizada. 33. No existen letras en toda la ley que no manifiesten los secretos de las 10 numeraciones en formas, conjunciones, separaciones, tortuosidad, dirección, carencia, superabundancia, pequeñez, grandeza, coronación, clausura, apertura y orden. 34. Quien entendiera por qué se ha dicho que Moisés escondió su rostro y que Ezequiel volvió su rostro contra el muro, sabrá lo que debe ser la disposición y la apariencia del que ora. 35. Ninguna cosa espiritual que desciende más abajo opera sin atavío. 36. El pecado de Sodoma fue por la amputación de la última planta. 37. Por el secreto de la oración matinal, ninguna otra cosa debemos entender que la propiedad de la piedad. 38. Tal como el temor exterior es inferior al amor, así el temor interior es superior al amor. 39. A partir de la conclusión precedente se entiende por qué en el Génesis Abraham es alabado por su temor, aunque sabemos a través de la propiedad de la piedad que hizo todas las cosas por amor. 40.
¿Cuántas veces ignoramos la propiedad de la que viene el influjo sobre la petición que hacemos? Se debe incurrir o recurrir al Señor de la nariz. 41. Toda alma buena es un alma nueva que viene de oriente. 42. José fue sepultado tan solo en los huesos y no en cuerpo, porque sus huesos eran virtudes y milicia del árbol superior llamado Sadic, que dirige su influjo hacia la tierra superior. 43. Nadie conoció el sepulcro de Moisés, ya que fue exaltado al jubileo superior y encima del jubileo echó sus raíces. 44. Cuando el alma comprenda todo lo que pueda comprender y cuando se una a las almas superiores, el alma se despojará de su atavío terreno, se extirpará de su lugar y se unirá con la divinidad. 45. Los sabios de Israel, después del cese de la profecía a través del Espíritu, profetizaron a través de la hija de la voz. 46. No se castiga en la tierra al rey de la tierra sin que primero sea humillada en el cielo la milicia celeste. 47. Por la palabra amén se hace expreso el orden en el que procede el influjo de las numeraciones. Y así, muchachos, hemos terminado las 900 tesis de Giovanni Pico de la Mirandola. La verdad es que nosotros no habíamos visto algo así antes en ningún escrito filosófico. Ningún filósofo nos presentaba una cuestión como esta. Y esta metodología tampoco de estas tesis, que, ojo, no es una cuestión que vaya siguiendo un orden rígido, sistemático. Pico señala que las conclusiones de los distintos autores o tradiciones no están organizadas de manera estructurada dentro de cada sección. Por lo tanto, esto quiere decir que las tesis pueden leerse de múltiples maneras, agrupadas por afinidad, temática o problema común, sin que el lector tenga que seguir un orden realmente secuencial. Y esta flexibilidad abre la posibilidad de distintos recorridos de lectura y formas de comprensión, lo que también es una novedad metodológica en la presentación del conocimiento como lo venimos estudiando por lo menos hasta ahora. Es una nueva forma de filosofar. Una nueva forma de filosofar. Se incorporan las matemáticas, que en realidad no es algo que está completamente explicado, porque no lo tenemos en el texto, ¿no? Pero se ve un esfuerzo de intentar resolver problemas filosóficos mediante las matemáticas. Ahora, claro, se sugiere un enfoque innovador para abordar cuestiones filosóficas, pero empleando las matemáticas yo creo que también es una cuestión absolutamente válida, ¿no? También incluye estos aportes novedosos como la magia natural, las referencias a sabidurías antiguas, a los órficos, Zoroastro, la cábala. Entonces aquí se subraya el carácter inclusivo y conciliador de la obra, resaltando que la verdad puede encontrarse en múltiples tradiciones y que el cristianismo para Pico expresa mejor esa verdad. Las tesis pueden verse de distintas maneras, como habíamos dicho. No hay una cuestión rígida y absoluta. Todo lo contrario, hay múltiples interpretaciones y lecturas. Bueno, a mí de las tesis que me llamaron la atención es aquella que comienza con la sección de la cábala, porque dice Giovanni Pico de la Mirandola: nada es ciencia como nuestros magos certifican la divinidad de Cristo como la magia y la cábala. O bien, puede ser, no hay ciencia que pueda dar mejor testimonio de la divinidad de Cristo que la magia y la cábala. De esas dos formas se lee. Y yo creo que esto ya da por terminada, digamos, la discusión que iba a suceder con respecto a estas 900 tesis, porque esto yo creo que ya podría constituir herejía inmediatamente e indudablemente a la luz de las investigaciones y las lecturas
debió haber realizado el Papa. Y obviamente que esto no le cayó bien, porque básicamente decir, mira, la cábala precede a Cristo. Y eso ya es imposible, imposible de aceptar. La otra tesis que me llamó la atención fue aquella que dice que el alma no desciende entera cuando desciende, es decir, las 15 tesis según Plotino. Esta es la número 2, donde se señala eso, el alma no desciende entera cuando desciende. Y claro, esto es lo que yo me imaginaba cuando leía la serie de Plotino, porque Plotino nos dice que, bueno, por un lado está el alma se eleva o puede corromperse al cuerpo material, pero claro, uno se imaginaba que solamente una parte de ella lo hacía y la otra parte permanece en el lado superior en contacto con lo divino o lo inteligible. Por lo tanto, me pareció que esa tesis es de lo más quizá evidente, es de lo más evidente cuando uno lee a Plotino, pero nunca lo había pensado, nunca lo había materializado en una frase o en una oración. Otra de las proposiciones que me llamó la atención en estas 900 tesis fue la tercera, la de las 16 tesis según Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Aquino, cuando dice Pico de la Mirándola, el hombre es hombre. Es decir, esta proposición, el hombre es hombre, se afirma según el cuarto modo de la predicación por sí. En efecto, es una tautología, el hombre es hombre. Claro que estamos señalándolo como sujeto y después como predicado. Perfecto. Pero esto no era, no lo había pensado Alberto Magno primeramente. Esto lo habíamos visto ya en San Agustín y quizá en Aristóteles incluso. ¿Mm? Llama la atención que no haya hablado de Aristóteles y Platón, Pico de la Mirándola, pero lo que sí podemos señalar es que sí habló de los peripatéticos y de los neoplatónicos, así que de alguna forma ahí está incorporando a Platón y Aristóteles, obviamente. Ahora otra de las tesis que me voy a dar el lujo de señalar también es con respecto a las 5 tesis según Temistio. La segunda que dice, creo que el intelecto agente que solo ilumina es en Temistio lo que en la cábala es el Metatrón. Y claro, en estas 900 tesis, cuando hablamos de Metatrón, Metatrón es conocido como un ser celestial de gran poder y sabiduría. En la tradición cabalística, Metatrón es conocido como el ángel supremo o el príncipe de la faz, un ser que actúa como intermediario entre Dios y el mundo, especialmente entre la humanidad y lo divino. Entonces Pico identifica a Metatron como una figura clave en el proceso de transmisión del conocimiento. Pero me llamó mucho más la atención, porque esto de Metatron yo ya lo sabía en cierto modo, porque además nos aparece en una franquicia de videojuegos llamada Silent Hill, donde Metatron es un elemento clave del simbolismo oculto y religioso que está ahí en la trama. Y aparece el sello de Metatron, pero como un sello que es conocido también como la marca de Samael, porque el culto de la ciudad en este videojuego llamado Silent Hill, el diablo, digamos, el demonio que estaba ahí era Samael. Y aunque no tiene una presencia directa como un personaje, es un símbolo que juega un papel pero crucial en la historia. Entonces el sello de Metatron es presentado como un símbolo con propiedades místicas que puede ser utilizado para detener o controlar poderes sobrenaturales. Por eso se le llamaba el sello de Metatron. Y claro, entonces para Pico, Metatron es parte del esoterismo judío y está relacionado con la búsqueda de la verdad universal a través de la cábala. Pero aquí en el juego su presencia forma parte del horror psicológico y el caos sobrenatural, lo que lo convierte en un símbolo también muy, muy poderoso, porque es un símbolo de protección y control sobre fuerzas malignas o caóticas. Esto yo creo que me llamó
mucho más la atención con respecto a a esa tesis, ¿no? El estudio de la Kabbalah es prolongado, muchachos, es largo, ahí uno tiene que tomar, no sé si un curso, pero sí tiene que tomar clases con un maestro que lo vaya guiando en la interpretación de de toda esta sabiduría en realidad. ¿Mm? Bueno, chicos, eso ha sido las 900 tesis de Giovanni Pico de la Mirándola. Si le ha llamado la atención a usted alguna de las tesis, por favor coméntela y ahí vemos en comentarios si podremos estar acercándonos a alguna sabiduría o algo que a lo mejor usted vio y que en realidad aquí en esta lectura no hemos señalado. Los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp que está en la descripción del video para que puedan enterarse de las novedades. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.